Corea del Sur ha emergido como el epicentro de la moda y la belleza a nivel mundial. Muchas de las innovaciones y tendencias actuales de este sector han nacido en Corea y sorpresivamente se han extendido no solo en Asia, sino en todo el mundo. Pero este no es un fenómeno aislado, sino que está profundamente arraigado en el rápido crecimiento y transformación tanto económica como social de Corea del Sur. Hola, buenas tardes, Nitanim-nida. Hoy vamos a conversar sobre las innovaciones que ha traído Corea del Sur al sector de moda y belleza y que han impactado en todo el mundo. Y quiero advertir de una vez que este es el primer video que estamos sacando sobre este tema en el canal. La belleza en Corea del Sur es un tema que va mucho más allá de simplemente tendencias en la moda. Lo sé, soy consciente de ello, porque para nadie es sorpresa que en Corea del Sur este tema se ha llevado a tal extremo que se ha convertido en un problema social. Pero en este video en particular eso lo vamos a dejar de lado. Te prometo que pronto lo vamos a estar tratando, pero en este video quiero que nos concentremos específicamente en las innovaciones, en lo positivo, en lo novedoso que ha traído Corea del Sur al sector de la imagen y del cuidado personal. Y vamos directo al grano, la mucina de caracol, o como la llamaban anteriormente, baba de caracol. Recuerdo que en los comerciales se le decía baba de caracol, pero imagino que por cuestiones de marketing baba no suena muy bien, así que bueno, ahora hablamos de mucina. La mucina de caracol me atrevería a decir que es el ingrediente característico de la cosmética coreana. Reconocida por sus propiedades regenerativas y humectantes, es un ingrediente que hasta hace no mucho era inusual, hasta que la ola coreana facilitó su adopción global en productos relacionados al cuidado de la piel. Una ola que también trajo la popularización de las mascarillas de un solo uso y las mascarillas nocturnas, que son estas mascarillas hoy en día bastante comunes, que te aplicas una sola vez en el rostro, las dejas secar, esperas a que actúe y luego te las retiras. El uso de estas mascarillas se popularizó muy rápido gracias a la ola coreana y no es de extrañar porque, para ser honestos, es una forma bastante sencilla de mantener humectada y cuidada la piel, sobre todo cuando hablamos de las mascarillas de uso nocturno, que si bien es cierto que todavía son mucho más populares dentro de Corea del Sur que fuera de Corea del Sur, lo cierto es que esta tendencia de mascarillas nocturnas permitió el desarrollo de toda una línea de productos cosméticos que están dirigidos justamente al cuidado, pero de noche. Otra innovación interesante son los peeling gels coreanos, que vienen a ser exfoliantes suaves que, a diferencia de los exfoliantes físicos tradicionales, estos no contienen gránulos. El hecho de que no contengan gránulos los hace menos abrasivos para la piel, principalmente porque su secreto está en que contiene ciertos ácidos y ciertas enzimas que permiten la eliminación de la piel muerta sin la necesidad de tener esos gránulos que pueden ser bastante abrasivos y podrían llegar a lastimarte. Aquí también podríamos estar mencionando las esencias tonificadoras para la piel, los sueros, los geles. Digo, no sé si lo has notado, pero todos estos productos parecieran relacionarse. Aunque no es un producto en sí, la extensa rutina de cuidado de la piel coreana ha influido enormemente en cómo se percibe y practica el cuidado de la piel en todo el mundo. Es una rutina que fue popularizada principalmente por los K-dramas, las redes sociales y en general internet, y que se caracteriza porque se concentra principalmente en limpiar, hidratar y proteger la piel. Por eso los productos que te mencionaba anteriormente parecía que tuvieran una relación, porque no son más que elementos aislados de una rutina que nace de una cultura donde la apariencia física es extremadamente importante. Y esto se lo debemos principalmente al confucianismo, que claramente no es sorpresa para nosotros en este canal, ya que el confucianismo ha influido en la forma en la que se percibe la estética en Corea del Sur. Pero tampoco podemos negar que se arrastran siglos de tradición y de costumbres heredadas de la medicina tradicional asiática. Tradiciones que tienen mucho que decir en la actual estética coreana, sobre todo por su enfoque holístico al momento de tratar el cuidado del cuerpo. Y para esto te invito a que veas en el canal el video que tenemos sobre la medicina tradicional
y cómo su enfoque choca directamente con el enfoque de la medicina occidental a la que estamos acostumbrados. Y aquí la historia también es importante, porque la cosmética no solamente de Corea del Sur, sino que ya hablamos de la cosmética coreana, la historia de la cosmética coreana se caracteriza por tener ciertas tendencias y una de ellas es que no se suelen utilizar tantos polvos, sino que se suelen utilizar cremas o maquillajes de aplicación líquida. Esta es la razón por la que Corea también es pionera en maquillajes como los Cushion Compacts, que son justamente estos maquillajes que combinan el maquillaje líquido con la portabilidad de un compacto en polvo. Así que simplemente te basta con empapar una esponja y aplicártelo, lo que te ayuda de alguna manera también a obtener un acabado, entiendo que mucho más natural. Corea del Sur tiene una de las tasas más altas de cirugías estéticas en el mundo. Es un país donde la búsqueda de la perfección estética es bastante común, impulsados principalmente por normas estéticas que favorecen la piel clara, los rostros en forma de V en el caso de las mujeres y los ojos grandes. De hecho, ya hablaremos de por qué razón son justamente estos tres aspectos los que más se buscan en la estética coreana, que créeme, no son casualidad. Pero para este encuentro lo importante es reconocer que el auge de la cirugía estética dentro del país permitió el desarrollo y el perfeccionamiento de las técnicas de cirugía estética. Corea del Sur es la meca de las cirugías estéticas, así que si tienes el dinero suficiente y quieres obtener un buen resultado, este país te garantiza la mejor tecnología. Y es donde vemos como una sociedad extremadamente competitiva, hasta en el aspecto estético, es capaz de moldear todo un mercado. La industria de la belleza coreana es un reflejo de las aspiraciones nacionales y las presiones sociales. Esta industria ha crecido como lo ha hecho gracias al impresionante desarrollo que Corea del Sur ha tenido a nivel económico. Y luego se ha popularizado y ha logrado crecer muchísimo más gracias al fenómeno Hallyu, a la ola coreana que expandió todo esto a prácticamente todo el mundo. La rutina de cuidado de la piel, sus ingredientes innovadores, su enfoque en la practicidad y, por qué no, también sus precios accesibles, o por lo menos relativamente accesibles, es una combinación de tradiciones ancestrales con una muy competitiva modernidad. Una modernidad donde gozan de suficientes recursos para poder investigar, para poder desarrollar, para poder aplicar y para poder expandirse en todo el mundo. Pero todo esto tiene una cara B. Todo esto tiene un costo que tanto Corea del Sur, y si no nos cuidamos, el resto del mundo lamentablemente va a tener que pagar.